Bueno, como pueden notar por el cambio de color en el PPT, hoy día ya empezamos a trabajar con la siguiente unidad. Ya dejamos atrás ondas, dejamos atrás sonido, dejamos atrás luz y empezamos a trabajar con mecánica. A modo de un mini contexto, los contenidos de mecánica son lo que más porcentaje tiene de preguntas en la prueba. PSU, transición, la que ustedes quieran. El mayor porcentaje de preguntas, la materia que es más extensa, es lo que... Pancho lo hizo otra vez. ¿Aló, Pancho? Ya parece que está jugando con unos controles, como que cambiaron algunas cosas en Zoom. Qué horrible. Sí, caché. Ay, qué terrible esto. Te odio. Gracias por nada. Bueno, es la materia más extensa, es lo que tiene más ecuaciones, es lo que tiene más cálculo y generalmente es lo que se asocia como más difícil. Yo no sabría a ti decir que es más difícil, encuentro que es la parte más sencilla a modo conceptual. Pero en fin, vamos a poner harto énfasis, van a haber hartas clases sobre mecánica. No puedo. ¿Dónde está? No me deja abrir el chat. Ya, filo. Eso lo veis tú, Pancho. Vayamos, contenidos. Tenemos la clase como a modo de introducción. Tenemos harto contexto, como dice la parte de recordatorio. Magnitud, análisis dimensional, conversión de unidades, operatoria vectorial. Y también la introducción a cinemática, para dejarlo también, los conceptos claros para que la próxima semana ya vayamos con todo la mayor cantidad de materia que podamos ir viendo. Mientras tanto, bueno, creo, si no me equivoco, esta materia se ve en la primera clase de física, también como contexto sobre la física. ¿Qué es una magnitud? ¿De qué consta una magnitud? ¿Para qué usamos las magnitudes? Y bueno, como dice aquí, una magnitud se define como cualquier propiedad física medible. Y ahí la palabra medir es importante porque nosotros tenemos una forma de medir. Y la forma de medir cosas en ciencia, en física, en lo que ustedes quieran, la forma de medir es comparando un objeto con una propiedad natural o con lo que sea natural. Se chingó un segundo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos midiendo masa, y estamos midiendo masa en kilogramos, y estamos diciendo que estamos comprando 1 kilogramo de manzana, lo que estamos haciendo es comparar esa cantidad de manzanas con lo que nosotros tenemos como estándar de kilogramo, lo que significa 1 kilogramo. Me estresa esto porque no sé realmente si me están escuchando, si están viendo, que no estoy viendo el chat. Pancho, ¿estás por ahí? Sí, estoy viendo el chat, está todo bien. Ah, ya, bacán. Ah, pero tengo Sí. el chat aquí en el celu. A ver, chat. Buena, aquí los tengo controlados. Bueno, y como dice el PPT, clasificamos generalmente las magnitudes en dos clasificaciones. En fundamental o derivada, que es según la complejidad de los conceptos naturales que se están estudiando. Una magnitud fundamental estudia un concepto puro y una magnitud derivada estudia ya una mezcla de conceptos. Y el otro es escalar o vectorial, que eso tiene que ver con las propiedades de la magnitud, más que lo que se esté midiendo. Bla, bla, bla.
Primera clasificación. Con respecto a las magnitudes escalares, piénsenlo, son las más simples. Siempre así, son las más simples. Constan solamente de un número y una magnitud. Nada más. No necesitan nada más para que se entienda lo que es una magnitud escalar. Un segundo. Bueno, para que se entienda la magnitud escalar solamente basta con el número y la magnitud. En este caso, y comparándolo después al tiro con las magnitudes vectoriales, las magnitudes vectoriales tienen una intención. O sea, yo no solamente digo, spoiler, ya, la velocidad es una magnitud vectorial. No solamente digo que un auto se mueve a 5 metros sobre segundo, sino que le doy intención. Se mueve a 5 metros sobre segundo en una dirección, en un sentido. Va hacia alguna parte. En cambio, en la magnitud escalar yo no digo que una manzana tiene una masa de 5 kilogramos hacia la derecha. No es necesaria esa información, no nos aporta absolutamente nada. Las magnitudes escalares se definen solamente con eso: número, unidad de medida. No van hacia ninguna parte, no están en ningún eje X o lo que sea, solamente son una comparación con lo que sea natural. En cambio, las vectoriales, como dice su nombre, necesitan tener propiedades de vectores y necesitan tener todas las propiedades de vectores. Es decir, tienen que tener un módulo, tienen que tener magnitud básicamente, tienen que tener dirección, o sea, tienen que estar yendo hacia alguna parte y tienen que tener sentido, o sea, tienen que estar apuntando en algún sentido. Creo que después salen definidas ya las características vectoriales. Bueno, como dice acá, puede ser descrita en función de sus componentes X y Z. Y tienen por aquí algunos ejemplos. Fíjense que las magnitudes vectoriales siempre tienen que estar acompañadas de una flecha arriba. Siempre tienen que tener una flechita. Eso es lo que nos indica a nosotros que esa es una magnitud vectorial. Posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, momento lineal, impulso, en fin. Son muchas las magnitudes vectoriales. Y vamos por las partes. El módulo, lo que nosotros entendemos como el módulo de un vector, es el valor de ese vector. Es decir, en el caso de fuerza, si yo estoy aplicando una fuerza de 50 newtons en el eje Y, esos 50, que es el valor del largo del vector, qué tan largo va a ser ese vector, ese va a ser su módulo. Como dice acá abajo, que un vector de 10 newtons tiene que ser el doble de largo de uno de 5 newtons. Ya nosotros no la estamos comparando con ninguna escala. Aquí, no sé, esta flecha pequeña no mide ni 5 centímetros, no mide 5 milímetros, no está en ninguna escala específica. Pero sí, si este vector vale 5 y este vector vale 10, este grande sí tiene que ser el doble de largo que este pequeño. Ahora, ojo ahí, esto es para la vida, esto es para la vida normal, ¿ya? En la PSU, prueba, lo que sea, las cosas no siempre están a escala. Hay que ver según lo que diga el enunciado, eso ya es un poco más complicado. Como que si les dicen que las cosas están a escala, las cosas están a escala. Si les dicen que las cosas no necesariamente están a escala, no pueden asumir que esas cosas están a escala. Luego, la dirección del vector pueden recordarla siempre como el ángulo con respecto a algún eje. La inclinación de ese vector, si el vector está yendo en el eje X, si está yendo en el eje Y, si está yendo en alguna variación, en algún punto intermedio. Ese va a ser la dirección de ese vector. Ya tenemos dos cosas. Ya tenemos el largo del vector y el ángulo que forma. La última característica que falta para definir completamente un vector es su sentido. Y aquí podríamos empezar a agarrarnos a combo un rato, porque yo tenía un profe en la U que siempre nos decía que el sentido de un vector no existe.
que los vectores no tienen sentido, sino que es lo que nosotros asociamos para compararlo con otro. Para decir que dos vectores que tienen el mismo módulo y la misma dirección son diferentes, tenemos que darle algo. Es como decir, no, esto va a ser un poco extraño. Es como el tema de las cargas positivas y negativas. Es como el tema de los signos de los ejes. Es solamente un tema comparativo. Entonces, lo que sí tenemos que saber, es que si dos vectores tienen sentidos opuestos, misma dirección y sentidos opuestos, son antiparalelos. Y si tienen el mismo sentido, son paralelos. Y aquí, lo que nos dice la PSU, otrora prueba no sé cuánto, filo, es lo mismo, es que los vectores positivos van a ser hacia arriba o hacia la derecha, porque son fachos y arribistas, y los vectores negativos van a ir hacia abajo o hacia la izquierda. Primera gran pregunta de la vida: si estamos asociando el sentido de los vectores a un signo positivo o negativo. Por ejemplo, ¿qué signo debería tener este vector que estoy apuntando ahora? Este vector de aquí, ¿qué signo debería tener? Dicen en el chat que es positivo. Veo hartos positivos. Ya. ¿Qué nos decía la CPU? Que hacia arriba o hacia la derecha es positivo. Pero este vector no está ni hacia arriba ni hacia la derecha. Está en diagonal. Podemos empezar a pensar que las componentes de ese vector son positivas. O sea, este vector se compone, lo voy a dibujar mejor. Ahí me apareció el chat. XD. Tenemos ese vector. Este vector se puede escribir como la suma de otros dos. Se puede escribir como la suma de este vector más este vector. Y ahí sí es muchísimo más fácil empezar a pensar en que tienen algún sentido, ya sea positivo o negativo. Podemos a este darle sentido positivo, a este darle sentido positivo. Pero este vector no tiene un sentido por sí mismo. Sus componentes tienen un sentido, pero ese vector en sí mismo no tiene un sentido propio. ¿Qué es lo que nosotros sí podemos hacer? Que si tenemos, ahí lo dibujé con otro color, que si tenemos ya este vector y de repente nos encontramos con este vector, lo que podemos decir es que estos dos tienen sentidos diferentes. Puede ser este positivo y este negativo, o ese negativo y ese positivo. Por si el video se ve un poquito lento. Puede ser uno positivo y dos negativos, o uno negativo y dos positivos. Cuando ya están en diagonales y en cosas raras, el sentido se ocupa para compararlos con otros vectores de características similares. Y a lo más podemos establecer el sentido de sus componentes. Pero directamente no podemos llegar y asumir el signo que puede tener un vector en diagonal. Esa es la respuesta. Claro, puede ser cualquiera de los dos, dependiendo de con qué lo estén comparando. Porque, por ejemplo, veamos otro caso con un vector un poco más extraño. Un vector tal que así. De nuevo, ese vector verde se puede escribir como la suma de este vector horizontal y este vector vertical. Si queremos empezar a pensar en el sentido que tiene ese vector verde, podemos ver que esta componente, según el estándar PSU y la prueba, ese vector tiene asociado un sentido positivo y el de acá abajo un sentido negativo.
Entonces, si estos dos vectores tienen sentidos diferentes, según la referencia que nos da la prueba, y la suma nos da este vector, ¿qué signo le podríamos dar al vector verde? ¿Positivo o negativo? No podríamos llegar y asumir qué sentido tiene, porque no tenemos con qué compararlo. Eso es lo que yo quiero llegar. Si no tenemos con qué comparar este vector de acá, no podemos darle un sentido. Podemos saber qué sentido tienen sus componentes. Sus componentes tienen un sentido fijo, pero el vector verde no tiene un sentido en sí mismo, tiene un sentido cuando lo comparamos con otro. Por eso lo que decía la diapositiva, que si tenemos dos vectores con igual dirección y igual sentido, se llaman paralelos y tienen igual signo. Pueden ser los dos positivos o pueden ser los dos negativos. Y en el caso de que tuviéramos vectores con sentido opuesto, podemos pensar en este como positivo y este negativo, o este negativo y este positivo. Ese es el gran problema que tienen los vectores que están en diagonal, que no podemos darle un sentido en sí mismo a ellos. También es un problema en general que se puede extrapolar a mediciones, por ejemplo, que para hacer cierto tipo de mediciones siempre necesita uno establecer una referencia. Hablaba Verónica hace un ratito del plano cartesiano, y el plano cartesiano se usa como un sistema de referencia para poder esclarecer este tipo de dudas, pero cuando, claro, están inclinados los vectores, siempre se necesita definir a un vector como positivo para poder hacer la comparación con otro vector que tenga la misma inclinación. Sí, que tenga la misma inclinación y que tenga, por así decirlo, el mismo módulo. Entonces, la única forma de establecer si dos vectores son positivos y negativos es definir a uno como positivo y ver cómo se comporta el otro. ¿Sí? Por sí solo con el plano cartesiano esto no se puede hacer si están inclinados. Ahora, si están siguiendo las direcciones que indica el plano cartesiano, sí se puede definir como positivo o negativo dependiendo de las convenciones. O a la derecha y arriba positivo y abajo a la izquierda negativo. Eso. Ya, al tiro veo lo de la pregunta, deja responder algo anterior. Preguntaban si dos vectores con igual dirección necesariamente son de igual signo, y eso no siempre es así. Recuerden que dirección es solamente el ángulo o la inclinación que tienen. En este caso tenemos dos vectores que tienen igual inclinación y igual sentido, y acá dos vectores que tienen igual inclinación, pero sentido opuesto. O sea, no necesariamente van a tener el mismo signo. Y ahora vuelvo a lo otro. Lo de los vectores en morado que son antiparalelos. Y dicen 1 y 2. Claro, a lo que nos referíamos en este caso, que voy a resaltar aquí en naranjito, era que un poco lo mismo que estaba hablando recién. No podemos llegar y decir que el vector 1, por ejemplo, es positivo y el vector 2 es negativo, o que el vector 1 es negativo y el otro es positivo. Simplemente sabemos que tienen signo opuesto. Podemos llegar y asumir que uno es positivo y el otro es negativo, o uno es negativo y el otro positivo. Pero en sí lo único que sabemos es que son signos opuestos. Esto igual es un plano cartesiano, solamente que está en diagonal. No podemos asegurar qué signo tienen cuando el vector está en dos o más ejes. Porque si tenemos un vector en un plano cartesiano, tenemos un vector que está pasando por el eje Y. Qué feo el color que elegí, mal ahí. Que está pasando únicamente por el eje Y. Ahí claramente podemos asumir su signo. Solamente en el eje Y va hacia arriba, ese vector es signo positivo. Un vector que está pasando por acá, ahí ya es complicado. Sigue siendo un plano cartesiano, sigue estando en un plano X, Y, sigue siendo un plano cartesiano, pero ahora tiene una inclinación. No está pasando por uno de los dos ejes, está pasando por una
mezcla de los dos ejes. Por lo tanto, aquí ya no podríamos asumir el signo de este vector. Sí podríamos asumir el signo de sus componentes. Y eso es Acuérdense que particularmente todos los útil vectores... para hacer operaciones con vectores, suma, resta, multiplicación y división. Exactamente. Todos los vectores se pueden escribir como suma de dos o más que pasen por las componentes, que pasen por los ejes. Entonces aquí podríamos decir que ese es positivo, podríamos decir que ese es positivo. Pero no podríamos dar tanta información sobre el sentido del resultante, del negrito, porque no está pasando por un eje claro. Espero que esto haya tomado mucho sentido. Jajaja. Debería retirarme de la pedagogía. ¿Dudas? ¿Dudas? Darío, ¿qué vaya a decir? Digo, profe, y, ya, sigamos avanzando un poco entonces. Después lo borro. Si aprieto aquí esto no cambia, ¿cierto? No cambia. Volvamos al PPT. Habíamos quedado aquí, en el sentido de un vector. Avanzamos un poco más. Ya, esto es todo lo que van a ver de magnitudes vectoriales y escalares. No hay mucho más que agregar. Yo agregaría, ¿Cómo? el concepto de vectores iguales y vectores opuestos. Porque podríamos decir de que en esa diapositiva los dos vectores que están ahí abajito son iguales. Porque en sí misma, la posición donde se ubican esos vectores da lo mismo para los cálculos. Lo único que importa es la inclinación, el largo del vector y hacia dónde apuntan, no la posición. Como esos dos vectores son paralelos y aparentemente se ven en la misma ubicación, podríamos pensar que son distintos, pero se pueden considerar como iguales. Dale, Sara. Tío, pero aquí no da información sobre el módulo de ese vector. Asumamos de que tenemos la información que son de módulo. Ya, pero es que hay que ser claros con eso, pues estos vectores no necesariamente son iguales, porque no tenemos información sobre qué tan largos son. En el caso ideal, asumiendo de que son del mismo largo. Si se cumple que la escala y bla, 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 claro, son iguales. Pero había que dejar eso aclaradillo. Y en el otro caso posible de que esos dos vectores sean paralelos, pero tengan distintos sentidos y que tengan el mismo módulo, esos dos vectores van a ser opuestos. ¿Ok? Entonces, si estuviésemos analizando el caso de arriba, y esas dos magnitudes fueran iguales, porque claramente el largo explícito se ve como distinto, si esas dos magnitudes fueran iguales y tuvieran el mismo grado de inclinación, el vector en sí, esos dos vectores se considerarían opuestos, porque uno va hacia un lado dentro de la misma dirección y el otro va hacia el otro lado dentro de esa misma dirección. ¿Ok? O sea, son antiparalelos. Sí. Antiparalelo es igual que opuesto, para dejarlo en claro, si se lo topan por ahí en algún momento de la vida. Se me perdió el chat ahora. Vale, sí, ya lo respondieron. Y oye, eso es muy importante, sí. El módulo de un vector, voy a retroceder un poco la imagen. El módulo de un vector es la longitud de la flecha, es el valor que ocupa, pero como estamos trabajando aquí en física, y eso igual es súper importante, tiene que llevar asociada una magnitud. Ya nosotros no tenemos vectores de 5, no, siempre tienen que llevar asociado una magnitud física. Primero en 5 física. newton, 5 metros, 5, lo que sea. Análisis dimensional es un poco engañoso, porque creo que hace años se dejó de pasar como contenido específico para la prueba y no van a aparecer ningún tipo de preguntas específicas sobre análisis dimensional, pero es interesante para saber eso, para saber cómo trabajar con distintas magnitudes físicas.
la idea del análisis dimensional es poder establecer una notación para que cualquier persona en el mundo pueda entender en qué unidades se están trabajando y con qué conceptos estás trabajando. Entonces puede que, por ejemplo, seas gringo, ergo estúpido, y no midas la distancia en metros, y la midas en millas, y no midas la masa, no sé, ¿en qué miden la masa los gringos? No, En no en onzas. kilogramos. ¿En En qué? onzas la miden. En onzas En o en onzas. libras. Dejémoslo en onzas que suena más feo. Entonces, el análisis dimensional de la energía, o sea, las magnitudes de la energía en el sistema internacional es kilogramo por metro cuadrado dividido en segundo al cuadrado. Los gringos lo escribirían como libras por millas al cuadrado dividido en segundo al cuadrado. Gracias a Jesucristo que no han inventado una forma diferente de medir el tiempo. Pero, de aquí viene la gracia, que independiente que seas gringo, o seas chileno, o seas de Chipre, la energía siempre va a estar relacionando la masa, la longitud y el tiempo, independiente de qué país sea y con qué unidades trabajes, los conceptos detrás de una energía siempre van a ser los mismos. Y en eso no, nos habla el análisis dimensional. No sé si hay... No hay más que fome. Ya. Por ejemplo, en que se va a ir viendo después, la rapidez, o ya lo vieron, ya lo vimos, en ondas. La rapidez se mide en metros sobre segundo. Puede ser metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, millas sobre segundo, yardas sobre segundo. Da lo mismo. En cualquier caso, la rapidez va a estar relacionando longitud y tiempo. Y ahí hay cosas un poco más específicas, por ejemplo, como que el análisis dimensional tiene que ser lineal en su escritura, no puede tener fracciones. Entonces, por ejemplo, si aquí el tiempo sale abajo sale como denominador, hay que escribirlo con una potencia negativa para que quede todo en línea sin fracciones. Esos son detalles. Basado en lo mismo, tenemos conversiones de unidades. O sea, piensen que la ciencia no se desarrolló en un punto específico de la historia y en un punto geográfico específico. Se ha ido creando y se ha ido trabajando en muchas partes diferentes del mundo. Y obviamente no a todos se les va a ocurrir medir de la misma forma. Vean la forma que tenían los griegos, por ejemplo, de medir en vara. No, los egipcios medían como en vara. Los griegos tenían distintas unidades en torno a cosas que existían, a canchas, a muchas tonteras. Y como dice aquí, antes los kilopondios eran una forma de medir masa. Yo recuerdo haber tenido que estudiar el libro de la U, en la que te decían, se tiene una masa de 5 kilopondios, y era como, ¿qué es? ¿Qué es un kilopondio? ¿A quién se le ocurrió que existía eso? En fin, las unidades y las magnitudes, como les dije en un principio, son relaciones entre un número comparado con lo que sea natural, y en ese sentido cualquiera puede inventar sus propias magnitudes. Ustedes si quieren pueden o sea, pueden medir distancia en función del largo de su dedo, pueden medir distancia o tiempo no sé, en cualquier cosa. Pero para que este conocimiento se pueda compartir, para que cualquier persona en el mundo pueda leer su trabajo y entenderlo, necesitamos tener un sistema estándar, lo que se conoce como el Sistema Internacional de Unidades, que no sé dónde está, parece que no está, o está más arriba. Bueno, da lo mismo. Y aquí esta sirve. Y el Sistema Internacional de Unidades establece 7 características o 7 magnitudes y su unidad, su símbolo, que van a ser estándar para todo el mundo. O sea, si ustedes quieren hacer un trabajo, un paper, una investigación en ciencia, y quieren que alguien en Lituania pueda entender de qué se trata su trabajo, tiene que estar en estas magnitudes.
porque independiente de con qué ellos trabajen, van a saber manejar y hacer la conversión a la magnitud del sistema internacional. Como dice por aquí, el tema de que las magnitudes sean tan arbitrarias trae problemas cuando uno quiere empezar a compartir conocimiento con el mundo y cuando el conocimiento es mucho más globalizado. Y para eso existe lo que se llama conversión de unidades. Cada unidad tiene su equivalencia, eso ya es hilar muy fino. Y la prueba no les va a pedir que ustedes sepan cómo convertir millas en metros. Si hay alguna conversión de ese estilo, les va a dar la tabla de conversión. Pero sí hay factores y cosas en común que todas tienen. Que, por ejemplo, todo se trabaja en potencia de 10, excepto el tiempo. Todo se trabaja en potencia de 10. Supongo que han visto varias de aquí. El tema de datos, megabyte, gigabyte, terabyte, en cosas más chicas, kilómetro, kilogramo, centímetro, milímetro, nanómetro, cuando estaban viendo ondas en longitudes de onda que se medían en nanómetros, o frecuencias que se miden en gigahertz. En fin, las magnitudes cuando son muy grandes o muy pequeñas, si nosotros no queremos estar escribiendo 9 ceros al hablar de una cierta frecuencia, en vez de estar escribiendo a cada rato 9 ceros, escribimos giga, que significa lo mismo. O si no queremos estar escribiendo 0,0001 metro, podemos establecer su equivalencia en milímetros, que es mucho más corto de escribir. En resumen, el símbolo que se lee con un cierto prefijo, el símbolo es lo mismo que poner el factor de al lado. ¿A qué me refiero? Escribir K antes de metros como prefijo, kilómetros, es lo mismo que escribir 10 elevado a 3 metros. La K significa 10 elevado a 3. Entonces, 14 kilómetros sería 14 por 10 elevado a 3 metros. Es una forma de ir resumiendo los cálculos, la magnitud de la escritura, todo. Como ven, todo se trabaja en potencia de 10. O sea, un kilómetro son 10 hectómetros, un hectómetro son 10 decámetros, un decámetro son 10 metros. Y así. Un metro son 10 decímetros, un decímetro son 10 centímetros, etc. Después vamos a ver un par de ejemplos de cómo se trabaja en estas magnitudes. Pero primero, la otra conversión, que es la especial, es la de tiempo. El tiempo es lo único que se mide diferente por un... Mira, no estoy seguro de 100% de esto, pero en el caso del tiempo se eligió el 60 porque era divisible por muchos números. Entonces, cuando uno quiere hablar de porciones de tiempo, porciones de horas, porciones de minutos, es mucho más fácil dividirlo en 60 que dividirlo en 100. Sorry. Ya. Bueno, y el tiempo se trabaja convirtiendo en factor de 60, como una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos. De aquí vamos a trabajar con la 1 y vamos a trabajar con la 3 en una pizarrita. Primero con la 3, que es la más fácil dentro de las difíciles. Dem. La. Debería haber una forma como... esto, ¿no? Borrar todos los dibujos. Buena. ¿Qué decía? ¿Cuánto eran? Se me olvidó. Ya no importa. Pongamos 10. Tenemos no sé, un auto que se mueve a 10 metros sobre segundo y nosotros queremos saber cuánto equivalen esos 10 metros sobre segundo, pero en kilómetros sobre hora. Hay dos caminos, ¿ya? Hay dos caminos. Sobre todo para este tipo de pruebas hay dos caminos. El primero,
bueno, que pueden verlo al revés, pues. Les pueden dar el valor en kilómetros sobre hora y pasarlo a ustedes a metros sobre segundo. El primer camino es aprenderse los valores de conversión. En esta prueba hay muy pocas veces que van a tener que convertir unidades a cosas raras. Generalmente tienen que convertir densidad de kilogramo o metro cúbico a gramo centímetro cúbico, y esta cosa de rapidez, que es la cuestión de multiplicar por 3,6, dividir por 3,6. Aquí nosotros no los vamos a juzgar por elegir una u otra, o sí los vamos a juzgar. Sí, pues para que sea más entretenido. Ya, los vamos a juzgar y los vamos Sí. a mirar súper feo si eligen aprenderse los valores de memoria. Pero aquí la idea es enseñarles la otra forma de convertir unidades. Entonces, si queremos pasar 10 metros sobre segundo a kilómetro por hora, la gran técnica, el secreto de la vida, es multiplicar por 1. Multiplicar por 1 es una técnica matemática igual que sumar 0. Multiplicar por 1 y sumar 0, que sirven demasiado. Así que traten de ejercitarla y de mantenerla, porque les va a servir muchísimo si quieren seguir una carrera en ciencia. Son trampitas que les van a ir ayudando. Y multiplicar por 1 significa literalmente eso. Vamos a multiplicar por una fracción que equivalga a un 1, pero equivalga a un 1 que a nosotros nos sirve. El ejemplo aquí, nosotros queremos que nuestro resultado termine siendo kilómetros. O sea, nosotros queremos que los kilómetros estén en la parte de arriba, estén en el numerador. Y nosotros tenemos una igualdad, una forma de representar los kilómetros en relación a los metros. Y sabemos que 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Hasta ahora todo bien, ¿cierto? 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Así que toda esta fracción da como resultado un 1. Estamos multiplicando esto por 1. Así que no le estamos haciendo nada al número. Algebraicamente es una aberración, pero físicamente es 1. Sí, Simplemente es estamos eso. multiplicando por 1. Por 1 que nos conviene, y esa es la gracia. Y aparte, vamos a hacer otra multiplicación, donde ahora vamos a intentar eliminar los segundos y trabajar en horas. Pero ahora queda al revés. Nosotros queremos que la hora esté en el denominador. Y una hora equivale a 3600 segundos. O pueden hacer este paso 2 veces, pasando a minuto y después a segundo, pero ¿para qué van a perder ese tiempo? ¿Qué tenemos hasta ahora? 10 metros sobre segundo, que están siendo multiplicados 2 veces por 1. Y sabemos que si estamos multiplicando por 1, no le estamos haciendo nada al número. La gracia es que en física esto tiene resultados muy hermosos. Las unidades se trabajan igual que en álgebra. Entonces aquí, si tenemos metros en el numerador y metros en el denominador, se cancelan. Y si tenemos segundo en el denominador y segundo en el numerador, se cancelan. Por lo tanto, el resultado nos va a quedar como 10 nada por ahora, porque se canceló todo, multiplicado por 3600, y aquí nos queda como unidad kilómetro, y abajo va a estar dividido por 1000. Y en la unidad nos quedan horas. $3.600 dividido en 1000 son 3,6. 10 por 3,6 son 36.
Así que 10 metros sobre segundo equivalen a 36 kilómetros por hora, sobre hora. ¿Bien? ¿Alguna duda express? Chiquillo, esto es una forma un poco más rápida que hacer la regla de 3 a cada rato. Porque al La regla menos de 3 aquí no sirve. la regla de 3 sirve, por ejemplo, para hacer conversiones muy chiquititas, muy simples de un solo paso. Sí, po. En este caso, hicimos una conversión que hubiera requerido, si no me equivoco, 2 reglas de 3, ¿no? Una Hubiera para requerido metro y la regla de 3 claro. para metros y la regla de 3 para segundo. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Fue simplemente linealizar la regla de 3 para que quedara mucho más intuitiva y que no se perdieran los datos y que a la vez pudiéramos verificar de que nuestras unidades de medida concordaran con lo que estábamos buscando. ¿Sí? Preguntan por qué una hora es 3.600 segundos. Una hora tiene 60 minutos, ¿ok? Y cada minuto tiene 60 segundos. No, él creo que le estaba respondiendo de arriba, ¿Sí? creo. Ah, ya. Ya, pero igual dejamos contestado acá, Sí, chicos. sí, ya mira. Aquí lo que estamos haciendo es básicamente terminar de completar esta multiplicación. Entonces ya se eliminaron las unidades, nos quedó en kilómetros, nos quedó en horas, y aquí el 10 lo multiplicamos por 3600 y después lo dividimos por 1000, que es lo mismo que multiplicar por 36 y dividir por 10, o que multiplicar por 3,6. Ahí las matemáticas son equivalentes. De hecho, esta cuestión es una bendición, incluso hasta para química, en la parte de estequiometría, donde podía hacer igual el factor unitario, pero entre equivalentes en una reacción. Pero eso se lo pueden preguntar después a la gente de A química. su profe de química. Sí. Ya. Voy a seguir con el otro, que es el realmente rancio. Voy a poner aquí 2, para que sean números chicos. Y vamos a pasar 2 kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre centímetros cúbicos. Estos son mucho más complejos porque se trabajan con unidades que están al cuadrado, al cubo, en alguna potencia. Y antes de ¿No seguir, son voy a lo responder una mismo? pregunta chica. Oye, Si fueran 20 metros sobre segundo a kilómetros sobre hora, igual se multiplica por 3,6. Sí, porque ese factor de conversión está relacionado a las unidades, no a la magnitud de lo que estés trabajando. Fuera 20, fuera 50, fuera 1.000.000, el factor de conversión sería el mismo. Ya, el de acá. Tenemos que hacer lo mismo. Vamos a hacer dos multiplicaciones por 1. Vamos a estar multiplicando por 1 todo el rato, por unos que nos estén sirviendo. Entonces, al principio, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que los gramos terminen en el numerador y queremos eliminar los kilogramos. Entonces, en este caso, los kilogramos van a ir abajo. Y 1 kilogramo es lo mismo que 1000 gramos. Ahí la conversión de kilogramo, gramo, eso ya lo deben cachar un poquito más. ¿Ya? De esta forma, los kilogramos se eliminarían y la respuesta quedaría en gramos. Y ahora viene el problema, porque tenemos que eliminar no solamente metros, tenemos que eliminar metros cúbicos. Entonces aquí vamos a hacer el paréntesis normal. Queremos que abajo queden centímetros. Queremos que se eliminen los metros de arriba. Y sabemos que 1 metro es lo mismo que 100 centímetros. Hasta ahí, bacán. El tema es que, como están estos metros al cubo, este paréntesis entero lo vamos a elevar al cubo. O sea, va a quedar como 1 al cubo, metros cubo, dividido en 100 al cubo, centímetros cúbicos.
Entonces, quedaría metros cúbicos. Esto sería 100 al cubo, centímetros al cubo. Y el 1 obviamente está al cubo, pero es un 1. Si estuviera elevado al cuadrado sería lo mismo, pero elevado a 2. Exactamente. Si fuera elevado al 6, sería lo mismo, pero con un 6. Entonces aquí los kilogramos se cancelan, los metros cúbicos completos se cancelan, y el resultado nos va a quedar en gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, ¿cuántos gramos por centímetro cúbico? Se mantiene el 2 y se procede a hacer la multiplicación y la división que corresponda. Va a ser entonces 2 por 1000 dividido en 100 elevado a 3, que son 10 elevado a 6. No quiero dibujar 6, 0, pero no importa. Ahí está, 100 elevado a 3. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Queda 1000. O sea, 2 por 10 a la menos 3, o 0,002, da lo mismo, gramos sobre centímetro cúbico. Te faltó el menos en el exponente. ¿Verdad? Lo siento, lo siento. Era menos 3. 2 por 10 a la menos 3 gramos sobre centímetro cúbico. Pueden perfectamente, menos 3 porque está en el denominador. Nosotros lo que estamos haciendo es dividir por 1000. ¿Sí? 2 por 1000 dividido en 1.000.000. Entonces, como está dividido en 1000, el exponente al final queda negativo. Lo mismo, pueden aprenderse que siempre que estén pasando de kilogramo metro cúbico a gramo metro cúbico, se divide por 1000. Y cuando estén pasando de gramo a kilogramo metro cúbico, se multiplica por 1000. O pueden hacer este proceso. La verdad es que para la prueba es mucho más importante que ustedes respondan bien a que, ¿cómo se llama?, lo hagan de una forma tan ordenada o la más correcta posible. Así que el que ustedes quieran, la verdad que sí le vamos a juzgar. No pueden usar este de acá arriba, tienen que usar el de abajo. De hecho, les puede Claro, si servir esto caleta fuera- para verificar que las unidades de medida que están buscando les van a dar bien. Porque si ustedes hacen la conversión dividiendo por 1000 o multiplicando por 1000, y justo se le olvidan las unidades, y justo en la respuesta aparece el mismo valor numérico, pero con distintas unidades en la A y en la B, por ejemplo. Entonces no van a cachar bien por cuál de las dos decidirse. Si Entonces, pasó en la guía de sonido, hay una pregunta que la respuesta no está en cualquier unidad. Si no me equivoco, la respuesta era, no sé, pues era 5 metros, pero la alternativa correcta eran, no sé, 500 centímetros. Y que la respuesta te daba en una unidad, pero la respuesta estaba en otra unidad. No me acuerdo bien qué decía. Si fueran metros cuadrados, centímetros cuadrados, aquí habría que eliminar 2 ceros. Así que el factor de conversión sería 100, no sería 1000. bueno, y también una pregunta que hicieron hace un ratito es que ¿bajo qué condiciones se puede hacer esto? Esto se puede hacer siempre que ustedes necesitan hacer una conversión y siempre que ustedes conozcan que el producto por el que van a multiplicar sea equivalente a 1. En este caso, los productos que son equivalentes a 1 son los 1000 gramos partidos en 1 kilo, y eso, técnicamente hablando, es un 1. Y lo otro del metro cúbico partido en centímetro cúbico, eso también es un 1. Si por algún motivo hay algo que no les está, que quieren multiplicar, que no es 1, yo que usted le daría vueltas más de 2 veces al coso. Claro. Porque si no está multiplicando por 1, claramente van a afectar el valor final. Entonces tienen que siempre multiplicar por 1 para hacer una conversión. Por un 1 algebraico tal vez, o por un 1 físico, comillas. ¿Sí?
Deja responder un par de preguntas. Ya, ¿por qué 10 a la menos 3 y no 1000? Fíjate que aquí lo que está pasando es que en el factor de conversión, queda 1000 gramos arriba y abajo queda 1.000.000 de centímetros cúbicos. Cuando nosotros terminamos de resolver este problema ya de forma matemática, quedaría el número inicial, el 2, multiplicado por lo que se tenga que multiplicar. En este caso se está multiplicando por 1000, pero también se está dividiendo por 100 al cubo. Se está dividiendo por 1.000.000. Entonces, el resultado de esto, lo voy a hacer por aquí, el resultado de esto sería 2 dividido entre 1000. Porque aquí se cancelan los ceros y nos queda un 1000 abajo. O sea, 0, etcétera. 0, 0, 2. Pero como tenemos un 1000 abajo, que tiene 3 ceros, lo más fácil es abreviarlo como potencia. ¿A qué me refiero? Que este 2 dividido en 1000 también se puede escribir como 2 dividido en 10 elevado a 3. Y si nosotros queremos sacar una potencia del denominador y llevarla al numerador, le ponemos un menos. O sea, si está dividido por 10 elevado a 3, es lo mismo que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Sí, no sé si fue muy enredado lo que dije. Esto se va a ver igual en detalle en el eje de potencias cuando estén viendo matemáticas, chicos, así que Claro, no sí, se pierdan esas esto clases. se debería ir complementando después. Sí, siempre lo he dicho, pero nunca me pescan. Pero nunca hemos podido calzar la materia de matemática con la de física. ¿Qué parte? Y quedó la duda cuando elevó a 3 la conversión de metro y centímetro. Lo que pasa ¿Esto de acá? ahí, sí, lo que pasa ahí es que ya, se nos ocurrió multiplicar por un 1, que en este caso era un metro partido en 100 centímetros. Eso técnicamente hablando es un 1. Pero lamentablemente el metro partido en centímetros no me permite deshacerme de de los metros cúbicos que están acompañando al 2 en la izquierda. ¿Sí? Entonces, tengo que ingeniármelas para convertir ese 1 en un 1 que me permita deshacerme de ese metro cúbico. Entonces, ¿cómo lo hice? Simplemente elevé a 3. Ustedes, si cachan algo de potencia, deben saber de que 1 elevado a 3 es 1. Claro. Entonces, vamos a seguir multiplicando por un 1, independiente de que hayamos elevado a 3 toda esa fracción que está marcando ahí el cero. Hay que pensar que esta fracción de aquí equivale a 1. Porque un metro es lo mismo que... Esto era un 100, lo borré. Ahora sí. Esta fracción es lo mismo que 1, porque un metro es exactamente lo mismo que 100 centímetros. Si nosotros elevamos el 1 a 3, el resultado va a seguir siendo 1. Entonces nosotros podemos elevar esta fracción al número que queramos. Si la dejamos tal como está, si no elevamos a nada, imagínense que no hicimos nada de esto. Y después queremos terminar de simplificar. Simplificamos aquí kilogramos con kilogramos, y aquí este metro cúbico de aquí, lo vamos a poder simplificar solamente con un metro. Este todavía no existe. Podríamos simplificar el metro cúbico con un metro y quedaría en metros cuadrados. No alcanzamos a simplificar todo ese factor. Entonces tenemos que intentar que este metro de acá arriba se convierta en un metro cúbico para que se pueda eliminar con el metro cúbico de acá abajo. Y para eso lo que hacemos, como no podemos llegar y poner un 3 aquí porque sí, es elevar toda la fracción a 3. Como esto vale 1 y 1 elevado a 3 es exactamente lo mismo, si elevamos toda la fracción a 3 no estamos cambiando matemáticamente nada. De esa forma, seguimos teniendo una igualdad, o sea, esto sigue valiendo 1, pero ahora esto sí nos permite eliminar la magnitud de las unidades que no nos servían, que no nos importaban. ¿Mejor? ¿Un poco mejor?
Preguntan si elevar solo el metro a 3 sí cambiaría algo, ¿no? Sí. Si solamente Sí. se elevan los metros, entonces la conversión quedaría súper extraña y quedaría como multiplicado por 100 o por 1000, una cuestión así. Quedaría súper raro y no daría el resultado que estamos buscando. El chiste es eso, nosotros no podemos, a ver, Si yo elevo a 3 el denominador... dimensionalmente, Ah, dale. dame un segundo, dimensionalmente, cuando hablamos de metro, metro cuadrado y metro cúbico, como estos son longitudes, estamos hablando de que un metro es esto, un metro cuadrado es área y un metro cúbico ya es volumen. Entonces, si solamente elevamos los metros al cubo para hacer la conversión, estamos diciendo que este volumen equivale a una línea de centímetros, y eso no tiene sentido. Estamos comparando volumen con distancia, volumen con largo. Entonces, esa conversión ya no nos sirve. Tenemos que comparar volumen, en este caso, metros cúbicos con centímetros cúbicos, o sea, volumen con volumen. Y ahora sí, ¿qué vaya a decir, Panchoso? Algo parecido, pero no. Supongo que quedó claro con eso. 15. Ya tienes que preguntarle a él. ¿Quedó más claro eso? De pana. Y a ver, lo de abajo es porque 1 sobre 10 elevado a 3 es igual que 10 a la menos 3. Exactamente. 1 dividido entre 10 elevado a 3 es exactamente lo mismo que 10 elevado a menos 3. Lo voy a hacer por aquí solo por si acaso. 1 sobre 10 elevado a 3 es equivalente, es igual a 10 elevado a menos 3. Estamos trabajando para eso. Este era el resumen para ver cinemática. Pero la conversión de unidades en verdad era súper importante, así que creo que valía la pena detenerse un rato. Sí, literal, para la vida sirve esto. Si es que se van por ciencia, sí. Ponderación por escalar yo creo que no lo vamos a ver ni en esta clase, ni en la siguiente, ni en la siguiente. Creo que se ve más en energía. Así que con calma. Ya. Falta todo operatoria por vectores. XD. Ya. Operatorias con vectores lo vamos a tratar de ver lo más rápido que se pueda. Porque por ahora lo único que nos importa es suma. Es todo lo que nos importa por ahora, porque en cinemática es lo único que se ocupa. Suma de vectores. Y lo vamos a simplificar en... No está, ¿cierto? No, ya no importa. Voy a hacer una pizarrita más. Esto es lo último para ya ver los conceptos de cinemática como específico. Hace un rato estábamos diciendo que si tenemos un plano cartesiano y en ese plano tenemos este vector, ese vector rojo se puede descomponer en la suma de dos vectores que estén pasando por los ejes. La suma de ese vector con ese vector. O sea, si nosotros sumamos los azules, llamémosle A vector y B vector, si nosotros sumamos A y B, el resultado nos tiene que dar C. Y eso se puede escribir matemáticamente con lo que se conoce como los vectores unitarios. Que en su versión corta no es nada más que a la X asociarle una letra, que es la Y, con un gorrito. Al eje Y asociarlo con la J, con un gorrito. Y al Z da lo mismo por ahora. Con eso nosotros podemos trabajar en suma de vectores de manera muy sencilla. Porque, por ejemplo, este vector C lo podríamos escribir de la siguiente manera. C podría ser igual, por ejemplo, a 4, eso es un 3, 4i más
3J. Estoy escribiendo aquí en la pizarra, así que no me pidan ponerle los vectores a todos. Ya, el vector C lo podríamos escribir como la suma de un vector 4 y tongo, o sea, 4 en el eje X más 3 en el eje Y. La gracia que tienen los vectores unitarios es que nos van a estar dando toda la información necesaria para definir el vector. Nos está dando la información de lo que está pasando en el eje X y lo que está pasando en el eje Y. Y si nosotros podemos dibujar el vector en el eje Y, X y el vector en el eje Y, o sea, en este caso A y B respectivamente, la unión de esos dos vectores, o sea, si nosotros prolongamos este vector B hacia acá y prolongamos este vector A hacia acá, el punto donde se junten va a ser la dirección, el módulo todo de nuestro vector C. Claro, en este caso sería A y B. Y ahora sí, esto nos sirve porque, por ejemplo, si nosotros ahora queremos sumar dos vectores, queremos sumar el vector W, que es igual a 2i más 6j, y ese vector lo queremos sumar con un vector u, que es igual a 1i más, no sé, 2j, el resultado, pongámosle R, el resultado sería simplemente la suma de las componentes en el X más las componentes en el Y. En este caso, 3i más 8j. Creo que ahí se ve más o menos bonito. En este caso, el vector W más el vector U va a dar como resultado un vector R. Y aquí nos está dando la información al tiro de las componentes. Nos estamos ahorrando el tener que dibujar el plano cartesiano, ubicar el vector W en un 2,6, y después tener que ubicar el otro vector en un 1,2, en un 1,2, creo que lo estoy haciendo lo más a escala que puedo. Ubicar ese segundo vector, después escribir el segundo o dibujar el segundo en la punta del primero y dibujar desde la base hasta el último el vector resultante. Chiquillo, eso es súper importante, que la suma de vectores gráficamente se observa así, como decía el Seba, que primero se posiciona el primer vector y después el segundo vector, el que estamos sumando en este caso, se posiciona con su cola en la punta del primer vector y con la misma inclinación que tiene originalmente, ¿ya? Y hay distintas formas de anotar los vectores, pues. Una forma es la suma por componentes, que es la que estamos viendo. Otra forma es usar las comas, como están ustedes escribiendo por el chat, que en el caso del vector C que dibujamos anteriormente, el vector resultante sería 4,3, ¿sí? El vector C es igual a 4,3, que consta de la suma de A, que es 0,4, más B, que es, o sea, con A que es 4,0 y con B que es 0,3, ¿sí? Entonces hay distintas formas de anotar los vectores, pero la que más posiblemente vayan a usar sea la de la suma por componentes, con I y con J, ¿sí? Y está en caso de que tengan que dibujar algo. En sí, las dos formas son equivalentes, ¿ya? Sí, los vectores siempre se dibujan desde el origen porque estamos asumiendo que parten donde mismo. Estamos asumiendo que ambos tienen un origen en el 0,0.
Ahora, ¿los vectores pueden partir en puntos diferentes? Pueden hacerlo. Pero en este caso específico no lo estamos tomando en cuenta. De hecho, acuérdense, Vuelvo chiquillos, al... que esos dos vectores verdes que están dibujados ahí en el gráfico de más abajo a la derecha, esos dos vectores son iguales, porque independiente de la posición en la que estén, tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo y tienen el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, por eso se puede hacer esa suma de esa forma. Como que la posición en sí donde nosotros ubiquemos el vector da lo mismo a la hora de hacer la operación. Solamente importa que tengan la misma inclinación, que sean paralelos en sí y que tengan el mismo módulo. ¿Sí? Ya, la forma de graficarlos, para graficarlos de a uno, es simplemente como coordenadas. El vector rojo estaría en la coordenada 2,6, 2,6. Y el vector verde en el 1,2. Pero ahora, W y U son los valores que le di aquí. Son letras que puse porque sí, no tienen Valores ningún inventados, significado específico. claro, ejemplo. Y ahora, si queremos sumarle el vector verde, el vector U, que mide 1 en el eje X y 2 en el eje Y, lo que hacemos gráficamente para sumarlo es desde el final, desde la punta del primer vector, dibujar el segundo. En este caso dibujaríamos uno verde aquí y tendríamos la suma de estos dos vectores. Y gráficamente, de nuevo, la suma de esos dos va a partir desde el centro y va a llegar hasta el final del segundo vector. Esto sería una forma gráfica, una forma de dibujar la suma de esos dos vectores. Y lo de acá sería una forma algebraica en función de las componentes de esos vectores. Ahora, si un vector tiene un sentido negativo, por ejemplo, que W no sea así, sino que sea así, vamos a tener que cambiar solamente el sentido de los vectores. En este caso sería positivo, positivo, y aquí negativo, negativo, y habría que cambiar el sentido a las componentes. Pero es exactamente lo mismo. Claro, desde el final, desde el 2,6, ahora lo voy a hacer un poquito de nuevo. Dibujamos el rojo y quedó en 2,6. Entonces, desde ese 2,6 se hace 1 más en el eje X, 2 más en el eje Y, ahí va a estar el vector verde, y entonces la suma de este caso U más W, no, lo hice al revés, de W más U sería unir el punto de inicio con el final. Ya, sigamos avanzando porque ya se está haciendo demasiado tarde. Depende de lo que uno quiera, depende de las cosas que tengas, porque de repente no te van a dar los valores de las componentes, te van a dibujar el vector nomás. Entonces, si solamente te dibujan los vectores, lo más conveniente va a ser la forma gráfica. Acuérdate de Pero si leer te la dan los valores de las pregunta. componentes y estás buscando, por ejemplo, el módulo del vector resultante, conviene más sumarlo así. Suma así. Acuérdate de leer la pregunta porque igual el video lo vamos a subir después y si no Sí, lees la pregunta sí, no va a sí, aparecer. eso es un problemilla. Ya, sigamos entonces. Suma de vectores, resta de vectores es exactamente lo mismo, solo que se suma como negativo, o sea, se resta. Y terminamos la clase con los conceptos asociados a cinemática.
para ya la próxima semana entrar a los tipos de movimiento específicos. Si no me equivoco, los conceptos aquí están definidos uno a uno. Sí, están definidos uno a uno. Ya bacán. Partimos. En resumen, la cinemática estudia cómo se mueven los cuerpos, en qué velocidad se mueven, cómo cambia esa velocidad, si se mueven en algún eje específico, pero, como dice aquí, y esta es la parte importante, no toma en cuenta las causas que provocan esos cambios en el movimiento. O sea, si el cuerpo se mueve a una velocidad de 10 y después aumenta a 20, a la cinemática lo que le importa es que cambió a 20, pero no se pregunta por qué cambió a 20. Eso es un problema que lo estudia otra rama de la física. Primero, la posición. Es un punto. Nosotros cuando ubicamos cosas en física, cuando ubicamos un auto, un móvil, una caja, lo que sea, lo ubicamos con un cierto sistema de referencia, que generalmente es un plano cartesiano, donde también generalmente esto puede cambiar según sus preferencias. El observador se ubica en el 0,0 y desde ahí nosotros podemos medir dónde están las cosas o referenciar dónde están las cosas de acuerdo a los puntos. Y decimos que, por ejemplo, tenemos algo que está en 6,5, o sea, a 6 metros de distancia de nosotros hacia la derecha y a 5 metros de distancia hacia adelante, por ejemplo. Son distintos sistemas de referencia que se ocupan nomás. Después, la definición de movimiento. Esto igual es loco, como tener que definir lo que es el movimiento, es como un poco extraño. Pero en sí, como dije recién, nosotros ubicamos objetos en el espacio en posiciones. Una piedra, por ejemplo, está en tal posición. Ahora, si la posición de esa piedra, si el punto donde está ubicada esa piedra se movió, cambió, es porque esa piedra se movió. Si hay un cambio de posición, hay movimiento. En el dibujo, en el ejemplo que está acá, tenemos un punto que está aquí, un objeto que está aquí, a una distancia de R1. Pasó algo, pasaron cosas, y quedó aquí, a una distancia de R2. Como el punto en el que se encontraba cambió, podemos asumir que este objeto se movió. Preguntan si movimiento es lo mismo que desplazamiento, y no, no es lo mismo. Movimiento es un concepto solamente, no estamos midiendo nada, ¿ya? El desplazamiento lo vamos a asociar después a una forma de medir cosas. Por ahora solamente estamos definiendo cómo nosotros sabemos que un objeto se movió. Y sabemos que un objeto se movió cuando cambió su posición. Cuando la posición final y la posición inicial no son iguales. Después, siguiendo con estas cosas, tenemos trayectoria. Que la trayectoria no es más que la línea que dibuja el objeto cuando se mueve. En este ejemplo, la mariposita hermosa está en B, se mueve hasta A y está recorriendo un cierto camino. A ese camino nosotros le denominamos trayectoria. Pero ojo, no tiene unidades de medida porque no estamos midiendo nada. No es una medición del camino, sino que es una descripción del camino. La mariposa se movió en línea recta, por ejemplo. Eso sería una trayectoria recta. Pero no estamos diciendo cuánto se mueve. Solamente definimos cualitativamente el movimiento. Si podemos definir cualitativamente ese movimiento, también podemos hacerlo cuantitativamente. Y ahí entra la distancia. Cuando nosotros queremos saber cuánta distancia recorre un objeto o un cuerpo o lo que sea, cuando se movió, agarramos la trayectoria que recorre, y medimos esa distancia, medimos cuánta longitud recorrió. Repito entonces, la trayectoria es la descripción cualitativa del movimiento y la distancia recorrida, la medición de esa trayectoria. Es una magnitud escalar. Cuando nosotros decimos que un objeto se movió, por ejemplo, un auto recorrió 2 kilómetros, nos importa solamente eso. ¿Cuánto recorrió? Recorrió 2 kilómetros.
No nos importa si se movió hacia el norte, hacia el sur, no, se movió 2 kilómetros. Es toda la información que necesitamos. Si queremos tener más información, si queremos ser más específicos, ahora sí usamos desplazamiento. El desplazamiento es un vector, o sea, una magnitud vectorial, que mide el punto inicial y el punto final, en la línea recta que une el punto inicial con el punto final. ¿Ya? Es importante ahí. Desplazamiento, insisto, línea recta entre el punto inicial y el punto final, que no es lo mismo que la distancia. En este caso, la distancia sería la longitud que recorrió el cuerpo al hacer todo este movimiento, y el desplazamiento solamente de A a B. Hay una historia muy chistosa que cuentan de qué pasaría si una persona nace en la sala 101 del hospital y después de muchos años muere también en la sala 101 del hospital. En ese caso, esa persona recorrió mucha distancia a lo largo de su vida porque se movió, evidentemente se movió, pero como el desplazamiento une solamente el punto inicial con el punto final, esa persona no se desplazó. Su desplazamiento neto fue 0. O sea, básicamente se movió, pero no se movió. Se movió durante toda su vida porque evidentemente cambió su posición en muchos momentos, pero como murió en el mismo lugar en el que nació, su desplazamiento neto fue 0, porque une el punto inicial y el final. Por eso dice aquí que el desplazamiento tiene que ser siempre menor o igual a la distancia. Como es la línea recta es la forma más corta de unir dos puntos. Entonces siempre va a ser menor que la distancia, a no ser que la trayectoria que recorre el cuerpo también sea una línea recta. Si el cuerpo recorre una trayectoria de línea recta, la distancia va a ser la medición de esa línea recta y el desplazamiento la medición de esa línea recta. En ese caso coincidirían. ¿Bien hasta ahora? Sí, no, ya, sigamos. Siguiente. Ya sabemos cómo saber cuando un cuerpo se mueve, ya sabemos cómo describir cualitativamente su movimiento con el concepto de trayectoria, ya sabemos cómo medir ese movimiento con distancia y con desplazamiento, y ahora nosotros lo que vamos a buscar es cómo comparar ese movimiento con otro. O sea, saber cuál es más eficiente, cuál es más rápido. ¿Qué objetos, por ejemplo, pueden recorrer la misma distancia en menos tiempo? O pueden recorrer más distancia en el mismo tiempo, que también es otra forma de verlo. Tenemos en ese caso rapidez media, que sería la distancia que recorre el cuerpo dividido en el tiempo en el que lo hace. Es una relación, es cuánta distancia recorre en un cierto tiempo. Los objetos más rápidos van a recorrer mucha distancia en poco tiempo, y los objetos más lentos, poca distancia en más tiempo, en el mismo tiempo. Cuando decimos, por ejemplo, no sé, un auto se mueve a 120 kilómetros sobre hora, 120 kilómetros por hora, lo que estamos diciendo es que ese auto puede recorrer 120 kilómetros durante cada hora. Esa es la forma correcta como de enunciarlo. O si estamos viendo metros sobre segundo, podemos decir que hay un auto que se mueve a 100 metros por segundo. Lo que estamos queriendo decir es que se mueve 100 metros cada segundo. Bueno, es una magnitud escalar, eso creo que no aparece aquí, y es una magnitud escalar porque relaciona la distancia, que es escalar, con el tiempo, que también es escalar. Como solo hay magnitudes escalares, el resultado tiene que ser una magnitud escalar. Y el otro es velocidad media, que es una magnitud vectorial porque ahora relaciona desplazamiento por intervalo de tiempo. ¿Cuál es importante? Está relacionando una magnitud vectorial con una escalar. Y cuando relacionamos una magnitud vectorial con una escalar, el resultado también es vectorial. Si se fijan, la única diferencia entre las dos, en el símbolo, las dos son V, pero una no tiene flecha porque es escalar y la otra sí porque es un vector.
Además, la rapidez está relacionada a la distancia y la velocidad al desplazamiento. Y es vectorial, así que tiene que tener módulo, dirección y sentido. O sea, si yo doy la información de un auto que se mueve con cierta velocidad, esa información tiene que estar completa. Digo, el auto se mueve a 60 kilómetros por hora hacia el norte, ya estoy dando información de dirección, sentido y módulo. Por último, los conceptos de rapidez, velocidad instantánea, porque si se fijan, estos de acá decían media, que se pueden tomar como un promedio. O sea, en un viaje completo, por ejemplo, piénsenlo aquí en distancia. En rapidez media, estamos asumiendo que, por ejemplo, un auto que se fue a la playa recorrió en distancia total, por ejemplo, 400 kilómetros en 2 horas. Eso les va a dar una rapidez media. 400 kilómetros en 2 horas, 200 kilómetros por hora, iba muy rápido. Un auto que se movía a 200 kilómetros por hora. Pero, y ojo con esto, eso no significa que el auto se movió constantemente a 200 kilómetros por hora. Significa que en su recorrido completo, su rapidez media, su promedio, fue de 200 kilómetros por hora. Pero, instantáneamente, su rapidez puede ir cambiando. Si se fijan en el velocímetro de los autos, generalmente van fluctuando todo el rato, van a 80, 100, 120, 110, 80, 120 y van moviéndose todo el rato. Entonces su rapidez instantánea va variando. En un segundo va a 20, en otro segundo va a 25, en otro segundo va a 30, en otro segundo va a 40. Pero si tomamos su recorrido completo, vamos a tener un valor fijo. Y esa es la gran diferencia. Rapidez media calcula la rapidez de un auto que se movió tanto y en un tiempo tanto. Rapidez instantánea, calcula la rapidez al quinto segundo. Estamos pidiendo un punto específico de tiempo. Y aquí la gran pregunta de la vida es si estos carteles indican rapidez media, velocidad media, rapidez instantánea o velocidad instantánea. ¿Qué opina la people? ¿Qué quieren decir los carteles? ¿O cuál podrían descartar más rápido? ¿Cuál podrían descartar primero? Rapidez media se descarta, velocidad media se descarta. ¿Por qué descartarían velocidad media? Lo que es en promedio se descarta, ya muy bien. Y ahora la pregunta, este cartel, bueno, igual el cartel estaba en la diapo, así que era lógico que tenía que ser alguna de estas dos. ¿El cartel está indicando rapidez instantánea o velocidad instantánea? Tenemos primera respuesta, segunda respuesta que dicen rapidez instantánea, 4 respuestas que dicen rapidez 5, ¿quién da más? ¿Quién da más? 6, 7. Puchi, qué lata decirles que no. Parece que vamos a pelear. ¿Qué tú decís que es rapidez? Yo digo que pueden ser las dos. Yo digo que no. Yo digo que sí. Ya, pero da la explicación primero y después peleamos. Ya. Yo digo que es velocidad instantánea porque el cartel está indicando que te tienes que mover en una cierta dirección y en un cierto sentido con una cierta relación distancia-tiempo específica. O sea, está diciendo que en cada instante de tiempo no te puedes pasar de los 40 kilómetros por hora y el cartel está puesto en la carretera en una cierta dirección y sentido. O sea, si tú vas por la carretera y hay un cartel por el otro carril, en el otro sentido, que dice 40 kilómetros por hora, no te está indicando necesariamente a ti que te muevas con esa velocidad. O, por ejemplo, si yo voy en ese carril, no me voy a poner a andar en reversa a 40 kilómetros por hora como máximo. No tiene sentido. El cartel está indicando que te muevas en una cierta dirección y en un cierto sentido con una velocidad máxima. Ahora, ¿qué dice el tío Pancho?
Sí, la parte vectorial tiene todo el sentido del mundo, así que you win this time. Se me había pasado por alto eso. Pero sí, chiquillos, hay que considerar de que el módulo de la velocidad cuando uno se está moviendo en línea recta corresponde a la rapidez, pero al menos en ese sentido. ¿Ya? Gráficamente estaba en uno de los diapos atrás, creo. Pero lo pueden revisar, chiquillos. ¿Qué cosa? ¿Eso? Sí, que ahí está. ¿O no? No. Lo de la rapidez instantánea o la rapidez. Una de las dos de rapidez y velocidad, creo. ¿Eso? No, me parece que no aparece. No aparece. Pero cuando uno se mueve en línea recta, claro, el módulo de la velocidad es igual a la rapidez. ¿Ya? Así que tengan siempre en cuenta eso, porque es prácticamente como si estuviésemos ponderando un vector unitario que nos indica la dirección hacia dónde vamos por una cierta rapidez. Y justo como estamos multiplicando un escalar por un vectorial, nos va a dar como resultado un vector, que en este caso es el vector velocidad. Responder dos preguntas que habían en el chat. Sí. Primero, Raúl dice, pero no indica dirección ese letrero. Y ahí, según yo, sí indica dirección, porque en una carretera en línea recta diría eso, en una carretera que va a girar también te indicaría que tienes que girar. O sea, el letrero te está indicando que te muevas, por ejemplo, hacia el norte, hacia donde esté la carretera. Y también te está indicando sentido, porque te dice sigue derecho y no te devuelvas. Si lo veis del otro lado, estaría, de hecho ni siquiera veríais ese cartel, no veríais la indicación, pues veríais como el lado donde está el poste y no veríais 40 kilómetros por hora, ¿cachai? De hecho, es posible de que tú incluso te puedas topar con letreros que tengan como 20 kilómetros por hora hacia el otro lado, ¿cachai? Dice de nuevo, pero uno puede cambiar de carril. Mira, si cambias de carril yendo en el mismo sentido, igual estarías obedeciendo el letrero, porque estarías moviéndote en la misma dirección y en el mismo sentido. Y si cambias de carril dando vueltas, yendo hacia el otro sentido, no estarías haciéndole caso al letrero. Así que tampoco estaría mal. Ando en reversa, 180, dicen. Claro, aunque igual ahí entra como la discusión, pues si te estáis cambiando de carril, no estáis siguiendo específicamente esa misma dirección, pues. Porque si la trayectoria es en línea recta, el cambio de carril implica que te vaya inclinando hacia un lado. Pero después vaya a seguir en línea recta. Ya, pero analizamos esa cuestión, sí, entonces pues sería otra. Es discutible, pero ¿Viste? Vamos a ver. Vamos a pelear terrible brígido. Además dicen, cuando llueve o cuando está soleado se puede ir más rápido, más lento, etcétera. Claro, pero ahí está sujeto a si está obedeciendo o no las leyes. O sea, el letrero te dice anda máximo a esta velocidad instantánea o si no te mato. Es que claro, si estamos analizando el punto donde el auto está cambiando de carril, igual hay un cambio en la dirección para poder girar y después sigue en la misma dirección. Es discutible en casos tan específicos. Igual podría cambiar, ahí la trayectoria claramente no sería línea recta, sino que habría una pequeña curva. Y en la línea curva posiblemente se pierda la rapidez en componentes, ¿cachai? O varíe de otra forma. Así que yo me quedaría con la opción de rapidez. Yo voy por velocidad. Ya, y el Pancho hace un rato estaba diciendo que cuando el movimiento es en línea recta y es en un único sentido, o sea, me estoy moviendo hacia adelante y no giro ni tampoco me devuelvo, sino que sigo constantemente hacia adelante, la rapidez y la velocidad son iguales, son lo mismo tomando en cuenta, el módulo de la velocidad va a ser igual que la rapidez. El número de la velocidad va a ser igual que la rapidez. Lo que pasa es que en ese caso, cuando ustedes se están moviendo en línea recta, la distancia recorrida es igual al módulo del desplazamiento. El desplazamiento es en línea recta. Si yo mido cuánto me desplacé, voy a tener que la medida de ese desplazamiento va a ser igual a al camino recorrido por ese cuerpo, ¿cachai? Y si yo, aparte de considerar esa distancia, la mido en un cierto intervalo de tiempo, yo puedo determinar cuál es la rapidez en ese caso, porque yo conozco el camino recorrido dividido en tiempo, y también conozco el desplazamiento, el módulo del desplazamiento, que en este caso fue línea recta, y también lo puedo dividir en tiempo. ¿Sí? En el caso específico de lo que estamos hablando ahora, el módulo de la rapidez, el módulo de la velocidad, que es una pregunta del chat,
se correspondería al número, al valor. O sea, en este caso, el módulo máximo del vector velocidad que puede alcanzar en esta carretera serían 40 kilómetros por hora. Ese sería el módulo. ¿Alguna otra duda por ahí antes de seguir? Ya nos quedan 2 diapos. No, ya. ¿Por qué instantánea y no media? Porque si fuera media, tú podrías recorrer el camino que te dicen de 40 kilómetros por hora, podrías recorrer la mitad de ese camino a 80 y la otra mitad a 20, y en promedio igual te estarías moviendo a 40. Imagínense que van en la carretera y en la carretera hay como un máximo de 120 kilómetros por hora. Si en esa carretera uno viaja a 500 kilómetros por hora y después empieza a viajar mucho más lento, quizás tu rapidez media, tu rapidez promedio, vaya a ser 120. Pero en muchas partes del trayecto la superaste. Aunque claro, Porque también eso depende no lo del, está permitiendo el cartel. también depende del intervalo de posición en la que tú estás midiendo la velocidad instantánea y la velocidad media, ¿cachai? Porque si justo en cierto trayecto tú avanzaste con una velocidad constante, si tú medís ese trayecto, vas a tener que la velocidad media va a ser igual a la velocidad constante, o sea, la velocidad instantánea, ¿cachai? Porque digamos que avanzaste en línea recta a, no sé, 100 kilómetros por hora, y no cambiaste en ningún momento tu velocidad, ni tu dirección, ni tu sentido, ni tu módulo, ni nada, la velocidad media va a ser igual a la velocidad instantánea. ¿Sí? En línea Por recta eso como que siempre es pasan que esas pase. cosas. Es muy difícil que pase eso, porque la velocidad generalmente está cambiando en todo momento. Sí. En el vacío no, pero Sí, ya, ya veremos. Digo, Enrique estaba preguntando si habíamos quedado en si era rapidez o velocidad instantánea, y la verdad que ya hemos dividido. Yo digo que es velocidad instantánea y Pancho dice que es rapidez instantánea. Lo dejamos aquí, lo abrimos al debate, y el que quiera opinar, después en los comentarios del YouTube también puede ir opinando. terminemos las dos diapos. Sí, deja responder la última pregunta. La diferencia entre rapidez instantánea y velocidad instantánea es básicamente que la velocidad es vectorial. Entonces, la velocidad instantánea indica para cada instante de tiempo su módulo, su dirección y su sentido, para cada instante de tiempo. Y la rapidez instantánea indica solamente el módulo en cada instante de tiempo. En lo de conversión de unidades es lo que vimos hace rato en la pizarrita. Pueden aprenderse perfectamente esta conversión de memoria, o el tema de ir multiplicando por 1 y hacerlo paso a paso. Cualquiera de las opciones es igual de válida para la prueba de transición no PSU. Y lo último, y ahora sí lo último, de verdad, un link. Aceleración. Por ahora, y en la PSU, prueba de transición, lo que sea, no se ve aceleración instantánea. Las aceleraciones son constantes, así que vamos a definir por ahora aceleración como concepto nomás. Y como concepto, la aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Ojo, tiene que ser cambio de velocidad. Ya no podemos estar tratando con cambios de rapidez solamente. El cambio de la velocidad por unidad de tiempo es una magnitud vectorial, y creo que esta es la parte más importante. Puede variar cualquier propiedad vectorial de la velocidad. O sea, imagínense que tenemos un autito se supone que son ruedas ya. Y este autito se mueve con una velocidad que va en línea recta hacia arriba de 5 metros sobre segundo. Si después de un cierto intervalo de tiempo, este auto que está moviéndose por una calle y esa calle gira, y el auto también tiene que girar, y empezar a moverse con una velocidad que va hacia allá,
también de 5 metros sobre segundo. Este auto de igual forma aceleró. Aunque puedan estar viendo que su rapidez, o sea, qué tan rápido se mueve, no está cambiando, se mueve a 5 metros sobre segundo y después se sigue moviendo a 5 metros sobre segundo, la dirección del movimiento sí cambió. Y como cambió la dirección del movimiento, tiene que haber aquí una aceleración. Este caso fue aceleración que está variando la dirección. Lo voy a escribir aquí rápido. Varía dirección del movimiento. También, obviamente, se pueden dar casos en que yo tenga un auto que está... No, quería negro. Un auto que se está moviendo en línea recta con una velocidad de 5. Después de un cierto intervalo de tiempo, cambió y su velocidad ahora es de 10. En ese caso, la aceleración lo que está haciendo es variar el módulo. No sé si lo escribí bien. Sí, módulo. En ese caso, la aceleración varió el módulo de la velocidad. Lo que nosotros comúnmente conocemos como aceleración, el auto aceleró, es que se empezó a mover más rápido, aumentó su rapidez, aumentó su velocidad. Pero, ¿qué es lo importante de esto? La aceleración también puede hacer que varíe la dirección del movimiento. O sea, cuando ustedes están yendo en una micro, no sé, y hace años que no ando en una micro, pinche cuarentena, y la micro dobla, aunque la micro esté doblando constantemente a 20 kilómetros por hora, igual están acelerando, porque la dirección del movimiento está cambiando. Y si cambia de dirección, hay asociado una aceleración. Eso es lo importante conceptualmente aquí. La aceleración puede cambiar el módulo, puede cambiar la dirección o puede cambiar el sentido. Si están moviendo hacia atrás y después empiezan a mover hacia adelante, cambió el sentido del movimiento. También hay involucrada ahí una aceleración. Puede cambiar entonces, puede cambiar el módulo, puede cambiar la dirección o puede cambiar el sentido del movimiento. Cualquiera de esas tres igual va a ser aceleración. Lo que sí, en el módulo común, que no sé si todavía se llama módulo común, en el módulo común lo único que se usa es esto. Lo único que se ocupa es aceleración para cambiar el módulo de las velocidades, no para cambiar dirección. Pero sí tienen que saber que lo puede hacer, que la aceleración puede cambiar la dirección. ¿Algo que agregar, Panchito? No, creo que estaríamos. Bueno, esa parte de movimientos acelerados, en la que considera la visión, se llama, o se denomina, movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer para el otro lunes? Sí, eso lo vamos a ver la otra semana. Son movimientos que, como su nombre lo dice, son en línea recta, donde hay aceleración de por medio. ¿Sí? No hay cambios de dirección, solamente, como decía Alceda, cambia el módulo y eventualmente puede cambiar el sentido. ¿Sí? Como lo vamos a ver en caída libre y ese tipo de cosas raras. Uh-huh. Así que movimiento porque se mueve, rectilíneo por su trayectoria, uniformemente acelerado porque la aceleración es constante. Y distinta de cero. Resumen. Y distinta de cero. Eso es importante. Ya, pero para después. Sí, pero eso va a ser para el curso del futuro. Para cuando estés más grande. Ah, ya. Constante, distinta de cero. O sea, el resumen. Uh-huh. Así que eso, pues. Sí, ya bacán. Ahora dejamos de grabar, terminamos de conversar las cosas relativas al curso. Así que, para los que están viendo el video en YouTube, muchas gracias por quedarse hasta el final. Todo muy larga la clase, así que, pues eso. Denle like, suscríbanse. Sí, por favor. Su suscripción es mi comida. Ay. Así que eso, nos vemos. Chaito, gente de YouTube.